Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y en Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. La noticia de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años, conocida como Gina Amini, que murió después de ser detenida por la policía de moralidad iraní por el uso inadecuado del hijab, un velo obligatorio para cubrirse la cabeza, ha alimentado la indignación nacional y las protestas que ahora son promovidas principalmente por mujeres. Se extendió por todo el país y atrajo también la atención del mundo. Con nosotros desde Oslo, Noruega, el doctor Mahmoud Amiri Moghadam, un experto internacional en temas de derechos humanos en Irán. Doctor Mahmoud Amiri Moghadam, bienvenido al programa. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Saludos a todos los espectadores del programa y a ustedes. Mahmoud Amiri Moghadam es un neurocientífico y defensor de los derechos humanos noruego-iraní. Amiri Moghadam empezó a usar su voz para crear conciencia sobre las violaciones de derechos humanos de las autoridades iraníes en 2004, el mismo año en que recibió la Medalla de Oro del Rey al mejor doctorado en medicina en la Universidad de Oslo. En 2008 recibió el premio de medicina Anders Jerry Awards para jóvenes científicos. Es miembro de la Academia Noruega de Ciencias y Letras. En 2013, Amiri Moghadam fue seleccionado por un panel independiente como una de las mentes más brillantes de Noruega. El activismo de Amiri Moghadam ha ayudado a crear conciencia sobre varios casos de pena de muerte en los medios de comunicación noruegos e internacionales. Muchas gracias. Empecemos tratando de poner en contexto esta situación en Irán. ¿Por qué este nuevo episodio que comenzó con la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, ha provocado un resurgimiento de las protestas en todo Irán, incluso resonando en todo el mundo? Sí, así que las protestas que se desencadenaron por el brutal asesinato de Mahsa Amini y fueron solo la última gota que condujo a un desbordamiento, porque lo que vemos ahora es toda una nación, gente de todas las partes de la sociedad, jóvenes o mayores, son trabajadores, estudiantes, son académicos, básicamente en todas las provincias, en todas las etnias, dicen que están hartos de más de 43 años de opresión y que no quieren la República Islámica. Así que me pregunto, ¿qué? Algunos medios de comunicación dicen que no se trata solo del hijab obligatorio o del código de vestimenta. Se trata de un régimen altamente incompetente, corrupto y opresivo que no es capaz de resolver los problemas cotidianos de la gente. Como saben, Irán tiene enormes problemas financieros. El pueblo iraní sufre la inflación y la pobreza. Al mismo tiempo, las autoridades iraníes gastan miles de millones de dólares en un programa nuclear que nadie sabe para qué sirve y gastan muchos recursos y dinero en financiar a los apoderados iraníes en otros países como en Yemen, en Irak, en el Líbano. Y por otro lado, Irán, durante el verano, cuando no llueve, los iraníes sufren una crisis de agua. Cuando llueve, sufren inundaciones. Así que básicamente hay un régimen incompetente y además les quitan todos los derechos fundamentales a sus ciudadanos, ¿sabes? A los ciudadanos iraníes. Ellos no tienen básicamente todos sus derechos. Si miras la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
todos ellos son violados a diario. Y la libertad de expresión, la libertad de reunión, la gente es arrestada, es torturada. No hay libertad, ya sabes, las minorías no son bien tratadas. Algunas minorías religiosas, como los bahá'ís, no tienen derecho a la educación superior. Y así la lista es muy larga. Así que lo que vemos ahora es una población que se ha levantado contra el régimen y está harta. Y yo diría que la diferencia entre esta protesta y las anteriores es el grado de determinación y rabia. La Organización de Derechos Humanos que dirijo lleva más de 15 años siguiendo la situación en Irán y hemos tenido varias protestas. Nunca he visto a gente tan enfadada en las calles. Y lo que es más importante, parece que ya no tienen miedo porque, como saben, las autoridades iraníes, no como cualquier dictador, dependen del miedo para mantenerse en el poder. Y vemos ahora, después de 4 semanas, protestas con más de 200 personas muertas entre los manifestantes. Miles han sido detenidos y las protestas siguen. Así que parece que la barrera del miedo se está rompiendo. Muchas gracias. En el occidente nos hemos centrado en el papel de las mujeres y las jóvenes en estas protestas. Estos actos de rebelión son enormes para la teocracia islámica conservadora de 86 millones de personas. ¿Han sido ellas partícipes en el pasado con la visibilidad que observamos ahora en Occidente? Las mujeres en Irán, desde el comienzo de la República Islámica en 1979, han sido, por supuesto, las primeras víctimas de esta revolución. Yo diría que se convirtieron en ciudadanas de segunda clase después de la revolución. Así que siempre han formado parte de este movimiento. Pero la forma en que lo vemos ahora, no lo habíamos visto antes, ya sabes, cuando ves a chicas jóvenes se quitan el pañuelo y lo queman. Es una demostración de rabia y un mensaje a las autoridades de que ya no les tenemos miedo. Y de esta manera lo hemos visto. Por eso creo, pase lo que pase ahora, no hay manera de volver a la época en que Marsa hacía eso. Así que estas protestas tienen el potencial de llegar muy lejos y de provocar un gran cambio. Gracias nuevamente. La historia de Irán, vista generalmente desde el occidente, es una de las que la violación de los derechos humanos es una constante. Podemos retroceder casi 70 años hasta 1953, cuando un golpe de Estado fortaleció el gobierno monárquico del Shah. ¿Es esta la visión correcta de Irán, la constante violación de los derechos humanos? Bueno, ya sabes, Irán es un estado complejo. Creo que la gente que ha viajado a Irán vería muchos aspectos como que Irán es un país hermoso, una cultura rica y gente muy amable. Desgraciadamente, no tenemos una experiencia de gobernantes democráticos de largo plazo. Eso es cierto. Pero por otro lado, Irán también es un país en el que al menos una vez por cada generación se ha intentado llegar a una democracia. Así que nuestra constitución de 1907 era en realidad mucho más progresista que la constitución que tenemos ahora. Pero hay complejidades. Es un país grande con muchos recursos naturales como el petróleo, el gas y otros recursos. Y, por supuesto, tienen muchas etnias. Es su antigua cultura e historia. Así es, y no sabía, quiero decir que había
muchas violaciones de los derechos humanos quizás en el pasado y especialmente ahora. Pero por otro lado, se dice que uno de los primeros documentos sobre derechos humanos de la historia fue escrito en Irán por uno de los reyes iraníes. Así que es bastante complejo. Sí, estoy de acuerdo y seguramente la audiencia está de acuerdo en que este es un tema muy complejo y le agradezco que lo señale. Le pregunto, ¿es eficaz el papel de las Naciones Unidas? ¿El resultado de sus acciones se traduce en la mejora de las condiciones de derechos humanos del ciudadano medio en Irán? La ONU no tiene demasiados mecanismos para, para promover los derechos humanos. Así que uno de los mecanismos es el relator especial. Uno fue nombrado en 2011 y presentaron informes sobre las violaciones de los derechos humanos en Irán 2 veces al año. Esto aumenta el costo de las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades. Así que de ese modo es como que hay una presión sobre las autoridades. Pero lo que necesitamos es un mecanismo que pueda responsabilizar a los líderes de la República Islámica iraní por las violaciones de los derechos humanos y especialmente ahora cuando utilizan munición real contra los manifestantes. Esto es un crimen internacional y hasta ahora las Naciones Unidas no han sido capaces de establecer estos mecanismos. Pero es posible. Yo creo que si los países miembros, la ONU se basa básicamente en lo que hacen los miembros y el Consejo de Seguridad obviamente no puede hacer mucho debido a la presencia de algunos de los aliados de la República Islámica por ahí como Rusia. Nunca votarán a favor de una resolución vinculante contra Irán. Pero la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ONU puede hacer algo. Tú sabes, en Siria en 2011 recordamos que el régimen de Assad, con la ayuda de la República Islámica de la Guardia Revolucionaria de Irán, mató a miles de personas. Fue el comienzo de la primavera árabe y en ese momento la ONU no podía hacer nada debido a los vetos en el Consejo de Seguridad. Unos años más tarde establecieron mecanismos de negociación de investigación independiente y esto es algo que espero que hagan también para Irán. No debemos esperar a que las autoridades iraníes maten a miles de personas para actuar. Y esto es posible. Así espero que Estados Unidos, todos los países de América Latina, de Europa, vayan juntos y presionen para el establecimiento de tal mecanismo porque esto puede ser preventivo. Cuando las autoridades iraníes vean lo que hacen, tendrán consecuencias. Podría ayudar a que al menos los que han recibido órdenes de disparar contra los manifestantes se lo piensen 2 veces cuando haya un mecanismo internacional que les haga rendir cuentas algún día. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Esta es solo la salva de apertura. Hay mucho más que podemos cubrir. Nos vemos en el otro lado de este descanso. Y estamos de regreso con el doctor Mahmoud Amiri Moghadam. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Él se une a nosotros desde Oslo, Noruega. Irán está bajo severas sanciones, sin embargo, no es esto contraproducente. A menudo sirven como una excusa para el gobierno iraní
de que es el Occidente el verdadero culpable y no sus acciones por los problemas que se dan en Irán. Sí, así que la cuestión de las sanciones también es compleja, importante, porque como dices, las autoridades iraníes la utilizan para lo que sea. Culpan básicamente de todos los fracasos que tienen a las sanciones. Sin embargo, las sanciones fueron levantadas. Ya sabes, no teníamos sanciones antes de 2017 y después de que se hiciera el acuerdo nuclear. Y creo que en ese momento el pueblo iraní no sintió mucha diferencia. Su situación no ha mejorado, pero lo que notamos fue que la Guardia Revolucionaria, que es básicamente el ejército ideológico que mantiene a la República Islámica en el poder y que también interfiere en muchos otros países, su presupuesto se incrementó y hemos visto que las familias de las personas que están al mando, ya sabes, los hijos de estos ayatolas, se han enriquecido mucho. Muchos de ellos viven en Estados Unidos y Canadá y llevan un estilo de vida occidental con sus padres. Están reprimiendo a la gente. Así que yo diría que culpar de todo a las sanciones, al menos en mi opinión, no es correcto. Si ves la corrupción que hay en Irán, es decir, cuando quieren contratar a alguien en el puesto más alto, no se fijan en su experiencia o en sus cualificaciones. Lo que buscan es si la persona es leal al sistema y a los contactos familiares. Y ese es, creo, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el pueblo iraní. La corrupción, que también conlleva la incompetencia, porque estas personas no son realmente competentes. Así que yo diría que incluso con las sanciones internacionales que tenemos ahora, un, un país democrático con un Estado de derecho, donde exista gente competente y con experiencia en posiciones superiores, habría estado en una situación mucho mejor. Así que cuando se trata de sanciones, por supuesto, es, yo creo, muy importante dirigir las sanciones contra las autoridades, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria. Es una organización enorme. Tienen mucho poder. Son responsables de las violaciones de los derechos humanos. Son responsables de muchos de estos conflictos en Oriente Medio. Ellos, como organización, deberían estar en la lista de terroristas. Canadá lo hizo en parte hace unos días. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo. Y por eso creo que la gente en Irán preferiría tener sanciones más específicas dirigidas a las autoridades y mecanismos para que estos rindan cuentas. Bueno, muchísimas gracias. Algo quizás que le toca más de cerca. Salió de su país y fue parte de la fuga de cerebros, por lo que hemos recogido en los últimos 15 años. Cada año la cantidad de 150,000 a 180,000 profesores, estudiantes, intelectuales dejan Irán. El resultado el que queda es realmente obvio. Se cambió su enfoque profesional y estableció una red mundial de intelectuales que apoyan los esfuerzos de derechos humanos de Irán. ¿Cómo se produjo todo este cambio? Sí, así que ya ves, cuando, cuando dejamos Irán, yo era adolescente en ese momento, así que me eduqué en Noruega. Pero como dices, ahora trabajo como profesor de neurociencia en la Universidad de Oslo y casi todos los días recibimos cartas de estudiantes brillantes iraníes
que quieren salir de Irán, que quieren venir. Y es lo mismo. Hay muchos iraníes en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estuve en Harvard en 2006 con 27 años y conocí a muchos iraníes que habían salido de Irán porque básicamente y hasta cierto nivel podían continuar. Pero después de eso, si no cooperan con el sistema, no tienen ninguna posibilidad de crecer, de desarrollarse. Y esto es un desastre, creo, para un país en el que la mayoría de sus personas más brillantes se ven obligadas a abandonar el país. Y tenemos algunos en las cárceles ahora mismo. Probablemente es así. Y hubo protestas en todas las universidades iraníes. La Universidad Sharif, que es una universidad de élite, está bajo una gran presión. Muchos estudiantes han sido arrestados, lo mismo con los profesores. Así que vemos esta realidad de que el principal problema es el sistema, la República Islámica, que se basa en una pequeña minoría. Ya sabes, la mayoría de la gente en la cima del régimen iraní tienen, muchos de ellos tienen vínculos familiares entre sí y están controlando todo. Y la gente tampoco tiene muchas opciones. También tienen que cooperar con el sistema corrupto. Tienen que dejar el país, lo cual nunca es fácil dejar tu casa y tu familia, pero mucha gente lo hace porque es probablemente la forma más fácil. Y la tercera es enfrentarse a ellos e intentar hacer un cambio. Así que para mí, fuera del país, esta tercera opción es, por supuesto, mucho más fácil porque no me arriesgo tanto, porque vivo en un país seguro. No me amenazan con la cárcel o la muerte todos los días, como lo están haciendo con mis colegas y mis amigos dentro de Irán. Así que yo creo en el hecho de que la gente corriente, como nosotros, tenemos el poder de provocar el cambio. Y por eso lo estoy haciendo. Y he visto que cada vez más gente piensa de la misma manera. Así que las protestas que vemos ahora, creo que la gente ha llegado al punto de ver que en realidad no están indefensos y que la República Islámica no es tan poderosa como pretende ser. Es una minoría. Es cierto que tienen todas las armas y controlan y que tienen un ejército, pero somos como 80 millones de personas y no pueden seguir así para siempre. Gracias. Cuéntanos un poco sobre la Organización de Derechos Humanos de Irán, una de las organizaciones de este tipo más visibles especializadas en ese país. ¿Qué planea hacer en los próximos meses y cómo interactúa con todas las demás organizaciones de derechos humanos que se enfocan en Irán? Sí, así que Irán, los derechos humanos, fue establecido hace, ya sabes, 15 a 17 años por mí y algunos defensores de los derechos humanos dentro de Irán. Y a lo largo de todos estos años hemos conseguido crear una red, una amplia red dentro del país. Y esta es la razón por la que somos capaces de informar sobre lo que ocurre, a pesar de las limitaciones que hay en Internet y de las amenazas a las que se ven sometidas las familias de los que han muerto en la protesta. Así que cuando lo establecimos, pensamos que antes la política en Irán se basaba principalmente en si creías en esta o aquella persona o en esta o aquella acción política. Pero lo que más vimos fue que nuestro principal problema son los derechos humanos fundamentales. Así que formamos parte de este movimiento de derechos humanos que se ha establecido en los últimos 20 años. Los ves en la calle, gente que está en las calles protestando. No nombran a un líder carismático al que quieran sustituir, pero lo que dicen es que quieren libertad, quieren los derechos de las mujeres,
quieren los derechos humanos. Y creo que este es el camino a seguir, porque la última vez, en 1979, fue completamente opuesto. La gente gritaba que quería al Ayatollah Khomeini sin saber lo que éste representaba. Y, sabes, aprovechó esa oportunidad para llegar al poder y básicamente hizo que la vida de la gente fuera miserable. Así que formamos parte de este movimiento de derechos humanos que está creciendo. Y en los próximos meses haremos todo lo posible para ser la voz del pueblo iraní dentro del país, intentando hacernos eco de ellos, intentando que la comunidad internacional apoye sus demandas e intentando que la ONU cree mecanismos para ayudar al pueblo iraní. Muchísimas gracias. En el último minuto más o menos que nos queda, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta cuando escuchamos sobre Irán y cuando pensamos en ese país para todos nosotros que vivimos fuera de él? Creo que es muy importante recordar que lo que vemos ahora en Irán tendrá un impacto mucho más allá de sus fronteras, porque lo sabemos. Cuando se estableció la República Islámica, con eso, tuvimos la ola de fundamentalismo en todo Oriente Medio. Y ahora, cuando la República Islámica desaparezca, creo que será una liberación para millones de personas, especialmente mujeres, en todo Oriente Medio y quizá en todo el mundo. Así que realmente espero que la gente de todo el mundo vea lo que está sucediendo en Irán como algo tan grande como el movimiento por los derechos humanos de nuestra época en los años 60. Recordamos el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Ahora tenemos un movimiento en Irán en el que las mujeres se están levantando y creo que necesita nuestro apoyo y espero que el mayor número posible de personas podamos apoyarlas. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo en el programa, doctor Mahmoud Amir Mohaddam, y esperamos tenerlo de regreso en el ADN de las noticias en un futuro cercano. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.